Yo quisiera referirme a la información de la evolución de la deuda que usted nos compartió. Quisiera pedirle a don Andrés si nos puede poner la filmina de su propia presentación, señor ministro. Usted ha hablado de que el crecimiento de la deuda ha sido del 1,9%, muy por debajo del 5% de crecimiento de la economía. Esto es posible únicamente porque, por supuesto, por norma contable, los estados financieros del gobierno se presentan en colones, cuando la realidad es que si analizamos la deuda de acuerdo a la moneda en que fue contraída, la deuda interna en colones creció en un 3,95% aproximadamente, pero la deuda externa en dólares creció en un 19,87%, y la deuda externa en otras monedas, que no son el dólar, creció en un 15,98%. Entonces, si yo hago el ejercicio contrario al que usted hizo, usted lo que hizo fue expresar todas las deudas en colones. Si yo hago el ejercicio contrario, que es el de expresar todas las deudas en dólares, resulta que la deuda interna costarricense en colones creció en un 18,50 cuando la expresamos en dólares, 18,5%. Y entonces tenemos que las principales deudas del país, la deuda interna expresada en dólares creció en un 18,5%, la deuda externa en dólares creció en un 19,87% y la deuda externa en otras monedas también expresada en dólares creció en un 15,98%. Yo le hice a usted la observación el otro día en la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque el tipo de cambio vigente al último día de diciembre, que es con base en el cual se hacen los reportes, no nos da una perspectiva de lo que va a necesitar enfrentar el gobierno en términos de pago de la deuda, porque más del 55% de la deuda está contraído a más de 5 años plazo. El tipo de cambio de hoy no nos dice nada de cuánto vamos a tener que pagar dentro de 5 años. De hecho, el tipo de cambio utilizado a diciembre del 2023 fue de 523 colones y centavos. El tipo de cambio vigente a diciembre del 2022 fue de 597 y centavos. Hay una diferencia de 74 colones. Entonces, claro, cuando usted agarra el stock de la deuda en dólares, que creció en 2.159 millones de dólares, pero cuando lo convierte a colones, a usted le da que la deuda externa costarricense en dólares decreció. Y con eso logra usted esa cifra que veíamos en la filmina de un crecimiento global de apenas el 1,9%. Si yo calculo el crecimiento expresando todas las deudas en dólares, el crecimiento anda en un 16 y pico por ciento, el crecimiento del stock de la deuda. Pero eso sería injusto para usted, porque la deuda en colones está en colones, no puedo expresarla en dólares. Entonces, si yo hago el promedio ponderado de crecimiento de la deuda, considerando cada uno de los tipos de deuda en la moneda en que se adquirió, el crecimiento de la deuda, y si me vuelven a poner la filmina se los agradezco, el crecimiento de la deuda fue de un 7,33%, no de un 1,9%. Y 7,33%, como se puede ver en esa filmina, es más que el 5% que creció la economía costarricense. Entonces, como usted bien lo sabe, señor ministro, la relación deuda-PIB tiene dos elementos. En el numerador, que es donde tenemos el monto de la deuda, usted tiene un monto de deuda artificialmente disminuido porque está valorando la deuda en dólares a un tipo de cambio 74 colones más bajo. Repito lo que dije anteriormente, la deuda al final del 2023 era 2.159 millones de dólares más alta, y sin embargo cuando usted la valora en colones da un monto más bajo que al final del 2022. Y entonces el crecimiento real del stock de la deuda es mucho mayor que el crecimiento de la economía. Y eso tiene implicaciones muy serias para la sostenibilidad. Entonces, aquí no ha habido realmente ese manejo estratégico de la deuda del que ha hablado el gobierno. No lo ha habido. Aquí lo que ha habido fue, no sé si es un golpe de suerte o si es manipulación del tipo de cambio para poder
mostrar una cifra de crecimiento de la deuda como la que se mostró ahí, de un crecimiento de apenas el 1,9%, con lo cual logran reducir la relación deuda-PIB al 61,1%, y entonces en el año 2024 todo lo que ustedes tienen que hacer es permitir que el tipo de cambio siga cayendo, sin que haya ningún cambio en la deuda, vamos a bajar por debajo del 60%. Y me parece que ese es el objetivo de ustedes, el 60% en la relación deuda-PIB para soltar las amarras del gasto público. Y eso es muy peligroso, insisto, porque el país va a quedar más endeudado que antes. En el momento en que el tipo de cambio vuelva a subir, el bejuco que tiene amarrado el país es enorme y es insostenible. Y eso quiere decir que no podemos permitir que el país se siga endeudando como se ha venido endeudando en este último año.